Si nosotros eligiéramos una asamblea constituyente como acabamos de elegir en esta primera vuelta a los que participan en la segunda, pues la composición de la asamblea constituyente sería más o menos parecida a lo que acaba de ocurrir. Por tanto, esa asamblea no tendría ningún sentido político. La idea fuerte de la formulación de asamblea constituyente es la de un contrapoder al Congreso, al gobierno, que les permita alterar la correlación de fuerzas en el país y progresivamente avanzar en la dirección de un gobierno autoritario. Y no es casual que en ese frente político esté un señor como el señor Humala, cuyas ideas las conocemos perfectamente bien, o que parte de los electos en el Congreso sean personas que vienen del Movadef, que como sabemos era el brazo político de Sendero Luminoso. Por tanto, en ambos lados hay riesgos en materia de política y de construcción institucional democrática. Usted. Para mí también hablar con usted. Después del debate de anoche creo que se ha ido la señal, ¿no? ¿No? Después del debate de anoche, ¿usted ha cambiado de opinión o se ha arrepentido un poco de proponer el voto viciado? ¿Se entusiasmó por algo? No, no me he arrepentido en absoluto, porque el llamado al voto viciado, también el llamado al voto en blanco o las distintas formas de expresar una voluntad en este proceso electoral que viene, es un juicio político y es un juicio ético-moral. El juicio político tiene que ver con el rechazo a un punto de vista que nos dice que debemos resignarnos a lo que hay. Y resignándolos a lo que hay, estamos así desde hace más o menos 20 años. ¿Y eso qué implica? Implica que la gente que tiene posibilidades de construir alternativas distintas flojea, evita su deber cívico y termina finalmente arrimándose a opciones que son lo que hay. La historia no es nueva en esto. Por tanto, hay una pelea, una lucha contra la resignación y la apuesta terca a la esperanza de construir un espacio político distinto, que es un poco la campaña en la que hemos estado nosotros en los últimos 3 o 4 años. Pero al mismo tiempo que es un juicio político contra esta cultura de la resignación, también alimentada por una cultura autoritaria, la forma beligerante con la cual se ha recibido tanto desde la derecha como desde la izquierda nuestro punto de vista, atacando ya no solo los argumentos o las razones, sino a las personas, y en mi caso particular, a quien ha sostenido este punto de vista, nos revelan una cultura profundamente intolerante y profundamente autoritaria, en ambos lados del espectro político. Pero adicionalmente a eso hay un juicio ético-moral. Las dos candidaturas tienen pues severas reservas, severas objeciones. Por tanto, son las dos cosas, es un juicio político y es un juicio ético-moral. ¿Cuál es la mayor reserva en ambos casos? Bueno, en ambos casos, una de las reservas fundamentales es la construcción de instituciones democráticas. De un lado, como usted lo ha reseñado hace poco, es claro que la señora Fujimori ha destruido instituciones, que en el 2016 tuvo una pataleta, que anunció que iba a gobernar desde el Congreso y que ha terminado haciéndolo y ha cambiado la tradición constitucional del país. Si fuera para bien, qué bien que se cambie, pero no ha sido para bien. Ha sido para construir un superpoder en el Senado, que era la manera, la apuesta finalmente de concentrar las capacidades y los poderes en una sola instancia para dominar desde allí, un poco como hizo en su momento su papá con las distintas instituciones del gobierno. Por tanto, aquí hay una objeción fundamental. Hemos roto el equilibrio de poderes. Como usted ha leído hace poco, se le retiró a la gente, a la ciudadanía, al pueblo, la capacidad de intervenir directamente en materia constitucional. Somos una democracia en la que los representantes levitan por sobre sus representados y le han dicho, tú hasta aquí llegas. Si quieres intervenir en materia constitucional, tienes que pasar a través mío y yo seré tu filtro. Una de las pocas democracias en el mundo en donde eso ocurre. Esta es la objeción en materia democrática a la señora Fujimori, pero lo mismo pasa en el otro lado. La promesa de una asamblea constituyente llevada hasta el fin en los términos en los cuales ha sido elaborada por distintos
políticos e intelectuales que la promueven, no es solamente la elección de una asamblea como pudo haber sido la elección de la Asamblea Constituyente del año 1979, en donde los partidos registran candidaturas, votan y se establece una composición determinada en la asamblea. Es también la apertura a otras formas de participación que permitan alterar la correlación política en la asamblea. Si nosotros eligiéramos una asamblea constituyente como acabamos de elegir en esta primera vuelta a los que participan en la segunda, pues la composición de la asamblea constituyente sería más o menos parecida a lo que acaba de ocurrir. Por tanto, esa asamblea no tendría ningún sentido político. La idea fuerte de la formulación de asamblea constituyente es la de un contrapoder al Congreso, al gobierno, que les permita alterar la correlación de fuerzas en el país y progresivamente avanzar en la dirección de un gobierno autoritario. Y no es casual que en ese frente político esté un señor como el señor Humala, cuyas ideas las conocemos perfectamente bien, o que parte de los electos en el Congreso sean personas que vienen del Movadef, que como sabemos era el brazo político de Sendero Luminoso. Por tanto, en ambos lados hay riesgos en materia de política y de construcción institucional democrática. Sin embargo, los que hemos propuesto el voto nulo, blanco, viciado, lo que fuese, como que tenemos una imagen así aristocrática, entre comillas, respingada, ¿no? Por ejemplo, Ismael Benavides dice de usted, se cree superior por proponer el voto viciado. ¿Se cree usted superior? No, en absoluto. Yo acabo por circunstancia, por casualidad, acabo de echar gasolina a la movilidad que uso aquí en la carretera panamericana y he podido hablar en ese momento con tres de las personas que atendían la gasolinera, dos mujeres y un hombre que estaban atendiendo los automóviles. Y los tres, aparte de que me dijeron que habían votado por mí, cosa que agradecí, pero los tres estaban profundamente preocupados por la carencia absoluta de opciones en la segunda vuelta. Y estaban auténticamente preocupados por su futuro, por las posibilidades de que la prolongación de una polarización política como la que hemos tenido en los últimos 10 años se prolongue y siga habiendo una vida con muchas dificultades económicas y con mucha inseguridad en materia de protección de la vida. Y no eran personas que se sintieran de ninguna manera moralmente superiores. De modo que ese San Benito es simplemente una forma de una cultura bastante intolerante. No se puede discutir razones, tenemos que descalificar al adversario. No se puede decir, oye, no me parece que votes viciado por tal o cual razón, yo creo que en realidad debe ser así o asá, por esto y por esto. No, descalifiquemos al adversario. Y eso me parece que es profundamente intolerante y profundamente autoritario. Usted insiste mucho en el tema de la polarización, pero al final de cuentas, esta es también el resultado de extremas desigualdades, ¿verdad? Sin ninguna duda. Lo que critico yo de la polarización política es que es ficticia. Los que se pelean aquí arriba hacen fuegos de artificio, pero al momento en el cual tienen que construir una cultura de la impunidad para sus potenciales delitos, se ponen perfectamente de acuerdo. Todas las leyes pro crimen, casi todas para ser preciso, casi todas las leyes pro crimen, fueron dadas para proteger a los líderes de los partidos en el Congreso. Y tratando de proteger a los líderes de los partidos en el Congreso, han terminado protegiendo a criminales. Por tanto, esta es una realidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la polarización política así planteada, improductiva, inútil, desgastante, decadente, termina no haciendo nada frente a la polarización que realmente importa, que es la de las muchas desigualdades que existen en el país. Hay indicadores recientes sobre el nivel de concentración de riqueza en el 1% más rico de los países. Se compara a varios países de América Latina. El Perú, con largueza, gana el nivel de concentración en relación a Brasil, a México, a Chile, a Argentina, que tampoco son pues dechados de igualdad social o de promoción de la equidad social. América Latina, como lo sabemos bien, es el continente más desigual del planeta, no el más pobre, el más desigual. Y en ese continente que es el más desigual, el Perú es uno de los países más desiguales. Por tanto, mi crítica a la polarización
política es que es inútil, es ficticia, es hipócrita y no enfrenta los problemas reales, que son aquellos que usted menciona, de la polarización social, de las muchas dificultades que existen para mantener una vida en vastos sectores de nuestra población. Pero ¿cómo pedirle, por ejemplo, al sur andino que, en fin, acepte el centro como opción? Usted ha hablado, por ejemplo, de la España postfranquista, del tremendo consenso que se produjo a partir precisamente de la transición. Pero eso requería, entre otras cosas, una gran clase media, que en el Perú más bien se ha estado extinguiendo en los últimos tiempos. Crear el centro es un desafío enorme, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, claro, lo es. Efectivamente, nuestra clase media es muy precaria cuando existe y además está permanentemente en riesgo de caer en la pobreza. Y eso es un hecho real. Ahora, el sur andino sobre todo, tiene todo el derecho a la protesta social, todo el derecho a la protesta social. Los que no tienen el derecho a extremar para utilizar a esa población para sus propios objetivos son los líderes políticos. Si por algo recordamos a Nelson Mandela, es porque pudo transformar el justo sentimiento de rechazo, de indignación, de rencor incluso de la población negra sudafricana en una apuesta por la construcción de una democracia. Eso es lo que hizo grande a Mandela. Los líderes no tienen el derecho de sentir, de expresar, digamos, sin ningún tipo de elaboración, los malos humores de la sociedad, que están completamente justificados en la sociedad. Pero no Pero sus olvide que líderes Mandela, no olvide que Mandela llamó a la reconciliación cuando fue elegido presidente, pero no lo derrocaron. No hubo un complot contra Mandela. Mandela eso lo terminó hizo su mandato. grande. Eso lo Así hizo es, grande. eso lo hizo grande. Eso lo hizo grande y él tenía ese propósito desde la cárcel. Desde la Ujú. cárcel estuvo construyendo la salida democrática para Sudáfrica. Entonces nosotros requerimos ir en esa dirección. Los abismos sociales no se resuelven en corto plazo. Los que sí se pueden resolver en corto plazo son los abismos simbólicos, el desprecio, la discriminación, el choleo, el ninguneo, que están a flor de piel. Lo hemos visto en el debate de la primera vuelta electoral. Rápidamente aflora el racismo como un recurso político, intelectual de ciertos sectores para despreciar el voto de los otros. Ese sí podemos resolverlo, con gestos. Ese sí lo podemos resolver. Es, de alguna manera, don César, es lo que a su manera hizo Velasco en el año 68, 69, cuando se refirió a los campesinos peruanos y les dijo, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La única, quizás la única obra importante de Velasco que queda es el reconocimiento cívico y ciudadano al cholo. Lo legitimó y eso no tiene vuelta atrás. A su manera, Fernando Belaúnde Terry lo hizo en el año 63, cuando recibió en Palacio de Gobierno a cerca de 4.000 comuneros, presidentes de comunidades indígenas, y les dijo en su discurso de entrada que él era su servidor y que esa casa era suya. Es decir, hay construcciones simbólicas de igualdad, de combate a la discriminación, que pueden acercarnos a todos los peruanos.